Hola, espero que se encuentren bien. Bueno, aquí nos encontramos en la última clase del Laboratorio de Conservación Cerámica, ¿sí? Para cerrar aspectos que hemos visto sobre la conservación, restauración, conservación preventiva, ¿sí? De los bienes culturales cerámicos. En esta unidad vamos a ver dos aspectos muy importantes que hacen a la conservación de los bienes cerámicos. Por un lado, todo lo que es las actuaciones in situ, ¿sí? Al momento de extraer los bienes cerámicos en excavaciones arqueológicas o investigaciones históricas. Y por otro lado, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el traslado, la manipulación, ¿sí? El embalaje y el almacenamiento, ¿sí? De los bienes cerámicos en las áreas de reserva o en los laboratorios de investigación o en los museos. Bueno, para comenzar con las actuaciones in situ, como ustedes están viendo ahí, la conservación, como hemos visto durante el largo de todo el cuatrimestre, la conservación de los bienes cerámicos debe comenzar, ¿sí? En la misma excavación, por lo que la planificación de las necesidades de conservación debería iniciarse cuando la excavación está siendo programada. Tanto la arqueología como la conservación deberían considerarse en conjunto, ¿sí? En esta etapa, en este momento de las investigaciones. Si el deber es recuperar la máxima información y si los hallazgos deben ser preservados y conservarlos así para generaciones futuras. Hasta hace no muchos años, e incluso en la actualidad, mucha de la responsabilidad sobre la conservación de los bienes arqueológicos se delegaba al conservador, al restaurador, o recién iniciaban, ¿sí? Al momento de finalizar la investigación, ¿sí? Cuando ya ve cómo se los almacenan los objetos, y no desde el inicio, ¿sí? Pero todo profesional formado y especializado en la temática sabe desde que esto tiene que comenzar desde el inicio en que entramos en contacto con los bienes culturales, ¿sí? La conservación tiene que estar presente desde el primer momento en que entramos en contacto con los bienes, en este caso en la excavación. Durante la excavación, la correcta conservación de los restos cerámicos asegura así luego menos intervenciones y menos daño, ¿sí? Durante el resto del proceso que va a realizar el bien cerámico. Son muy pocos los equipos de investigación interdisciplinarios que contemplan un conservador o una conservadora, un profesional especializado en conservación en sus proyectos. No así, también conocemos de que los presupuestos con los que trabajamos en nuestro país son muy bajos, pero hay recaudos mínimos, ¿sí? De bajo costo que nos pueden garantizar, ¿sí? Una conservación in situ de los bienes, ¿sí? Bueno, como les digo acá, bueno, el incorrecto levantamiento de una pieza, un lavado indiscriminado, un montaje con un adhesivo poco idóneo o el correcto embalaje, el almacenamiento, el transporte, un transporte inadecuado desde el lugar de excavación hasta los laboratorios, todo puede producir daños irreversibles en los bienes culturales. Si además añadimos, ¿sí? Que al desenterrar un objeto que durante siglos estuvo en un ambiente determinado, esto va a implicar cambiarlo abruptamente de ambiente, una humedad relativa distinta, luz distinta y demás, este objeto va a comenzar un proceso acelerado de deterioro, generando también daños irreversibles en el bien cultural. Bueno, hoy en día los y las restauradoras especializados en este campo disponen de los conocimientos necesarios en cuanto a técnicas y materiales para efectuar actuaciones in situ, minimizando los daños producidos por la salida a la luz de estos materiales.
También conocemos por transmisión oral y a veces por haber presenciado, ¿sí?, en excavación y demás, material que se sometía a lavados indiscriminados en el pie de la excavación, no solamente con agua, evidentemente, que no estaban desmineralizadas, ¿sí?, como ya vimos que hay que lavar los bienes, sino en ocasiones utilizando productos químicos abrasivos como ácidos, ¿sí?, para eliminar las concreciones calcáreas, ¿sí? Estos tipos de limpiezas agresivas provocan la desaparición de numerosas decoraciones, la utilización indiscriminada de ácido clorhídrico, ¿sí?, para ver si hay concreciones o no, sin neutralizar luego esa aplicación de ácido clorhídrico sobre las piezas, en combinación con medidas inapropiadas de exposición o almacenamiento, siguen siendo hoy en día el gran problema, ¿sí?, de la manipulación de los bienes, ¿sí?, en este caso los bienes cerámicos, que luego ingresan a los depósitos de museos, de laboratorios o instituciones culturales. ¿Qué hace esto? Que muchas veces luego de un tiempo, cuando se abren esos embalajes, encontramos pastas en un avanzado estado de degradación, ¿sí?, como polvo, que se disgregan, que se desaparece el material, y uno por ahí ve en los registros de que en el momento de la excavación no estaba en esas condiciones. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó con este material? Bueno, hubo todo un proceso inadecuado en donde no se tomaron los recaudos necesarios de conservación. Ahora les voy a mostrar una breve propuesta de procedimiento de extracción in situ de bienes culturales cerámicos. Hay bienes cuyo estado de conservación no permiten su extracción sin realizar antes tratamientos previos, ¿sí? En este caso que están viendo en esa foto, ¿sí?, con un film stretch de alta densidad, no el film de cocina, porque suele ser de una densidad muy fina y por ahí no es resistente. Lo que se está haciendo ahí directamente es envolver todo el bien, ¿sí?, para evitar su rotura. Los sedimentos del interior van a ser excavados, extraídos a través de microestratigrafía en un laboratorio, ¿sí?, y así aseguran mantener la integridad física del bien. Probablemente la pieza tenga fracturas, esté con fracturas, y así se evita que se desarme, ¿sí? La propuesta que le voy a hacer más o menos sigue la misma metodología, variando el nivel de actuación, siguiendo 3 parámetros, ¿sí?, que vamos a tener en cuenta. Primero, el tamaño del bien cerámico y la integridad, o sea, si está completo o no, el estado de conservación y el grado de humedad, ¿sí?, que hay en el ambiente de la excavación. Los tratamientos in situ tienen siempre un carácter temporal, ¿sí? El objetivo es poder trasladar desde la excavación al laboratorio minimizando el deterioro. ¿Esto qué implica? Que todos los procedimientos que hagamos los vamos a poder eliminar en el proceso de conservación y restauración en el laboratorio. No tiene que ser nada permanente, todo reversible y temporal. Primero, un grupo de actuaciones previas a la extracción. Lo primero que deben hacer es observar el elemento a extraer, es decir, recopilar toda la información gráfica y fotográfica de la pieza, cómo se encontraba en la excavación, ¿sí? Estudiar, en segundo punto, estudiar todas las posibilidades de tratamientos aplicables, teniendo en cuenta el material de la pieza, ¿sí?, si es cerámica, en qué estado está la cerámica y demás, el estado de conservación y el itinerario de traslado al laboratorio. ¿Cómo, si una vez que nosotros excavemos y lo saquemos de su sedimento, cómo lo vamos a trasladar al laboratorio? En base a eso vemos cómo se lo va a extraer. Planificar la actuación, seleccionando bien los materiales y las herramientas necesarias para la extracción o el levantado, las espátulas, las brochas, los cucharines, etc. Excavar el sedimento o el sustrato en el que se encuentra la pieza lentamente y con precisión. En este proceso puede ser
completo, eliminando toda la tierra que limita y que contiene el interior de la pieza, o parcial, ¿sí? Extrayendo el objeto con la tierra que tiene adherida para realizar una extracción en bloque, ¿sí? Como veíamos en la imagen anterior. Y terminar la excavación controlada ya en el laboratorio. Bien, ahora una vez que ya estamos en el proceso de extracción y aplicamos tratamientos de conservación. Tras valorar que la pieza precisa de algún tratamiento para su extracción, se elige el más adecuado para su consolidación o fijación, ¿sí? Cuando no basta con el stretch, con el film, ¿sí? Podemos hablar de consolidación, ¿sí? Los productos que se usan para realizar las consolidaciones son las resinas acrílicas que vimos en la unidad anterior, ¿sí? Si hay mucha humedad, trabajaremos con consolidantes en medios acuosos y si la humedad es reducida o nula, trabajaremos ya con un disolvente. Estos productos se aplican con una brocha o con una inyección, ¿sí? In situ, así en punto. ¿Cuál es el objetivo de la consolidación? Aportar consistencia y refuerzo a la estructura interna del objeto, introduciendo en él un producto que nos asegura temporalmente su estabilidad durante la manipulación en la extracción, ¿sí? Y el traslado al laboratorio. El otro paso, ¿sí? Es la fijación. Este tratamiento se emplea cuando no es necesaria la consolidación, pero sí un tratamiento para reducir el proceso de rotura o degradación de la pieza mientras la manipulamos. Se puede usar los mismos adhesivos en medios acuosos o disolvente, pero en proporciones más altas. Los usamos como pegamento, ¿sí? Para adherir los fragmentos que no queremos perder en la manipulación. Las fijaciones casi siempre las completamos con elementos que aportan rigidez, ¿sí? Como el stretch. Con estos soportes realizamos lo que se llaman camas o se construyen en dos tipos de materiales, ¿sí? También puede ser con gasas de algodón, con tejidos de fibra, ¿sí? Con las bolsas de microburbuja, ¿sí? Y rígido, ¿sí? Cuando realizamos ya un soporte rígido con listones de madera o perfiles de aluminio, con tablones, con planchas de polietileno, ¿sí? O foam. ¿Por qué? Porque esto va a depender del tamaño y del peso de lo que estemos extrayendo, ¿sí? A veces para el mismo traslado necesitamos hacer una cama con listones de madera por el peso que va a tener el bien. Las fijaciones y las camas, por tanto, son los elementos ideales para el traslado y movimiento del objeto durante la extracción y posteriormente el traslado hasta el laboratorio. Con ellos los objetos se manipula con consistencia y desaparece la posibilidad de rotura. Estas camas y fijaciones pueden cubrir totalmente los objetos o solo parte de ellos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el momento desde el traslado hasta el ingreso al laboratorio, ¿sí? Lo que denominaríamos la gestión de las colecciones en áreas de reserva, todo lo que es manejo, manipulación, embalaje y almacenamiento. Las acciones cotidianas que se llevan a cabo en torno a las colecciones pueden causar daño, ¿sí? Lo vimos al principio del laboratorio. Estos daños son de origen antropogénicos porque las causan las personas, ¿sí? Pueden ser no intencionales, por lo general suceden durante la manipulación o el traslado de los bienes. Estos se someten a choques, a vibraciones, a roces que pueden ocasionar abrasiones, fisuras, desprendimientos de materiales, roturas, fracturas, perforaciones o deformaciones de los bienes culturales. Y luego hay un grupo que pueden ser intencionales, que son acciones deliberadas sobre los bienes culturales y causan deterioro, pérdida parcial, total y extravío, como el robo, el saqueo, la huaquería, el vandalismo, el hurto, ¿sí? Atentado al patrimonio por conflictos armados y demás. ¿Qué es lo que nosotros podemos mitigar? Todas las no intencionales con un buen diseño de embalaje y almacenamiento, ¿sí? Las podemos mitigar de manera final. La manipulación de los objetos.
alude específicamente a las actividades que implican tocar los bienes, ya sea para el mantenimiento, limpieza, transporte interno o externo, ¿sí? A veces las colecciones viajan, no solo cuando ingresan, ¿sí? el traslado para ingresar al laboratorio o a las áreas de reserva, sino hay colecciones que forman parte de muestras itinerantes y demás. Bueno, hay que prepararlos a esos embalajes para ese tipo de traslado. Aquí yo les armé este pequeño cuadro, ¿sí? Que si bien está pensado para la cerámica, sirve para bienes semejantes como bienes culturales de vidrio, porcelana y cristalería, ¿sí? Primero, ¿qué tenemos que tener en recaudo para la manipulación? ¿Sí? Los bienes deben ponerse dentro de cajas provistas de material que amortigüe los movimientos para evitar la abrasión, ¿sí? Pueden ser placas de foam o de poliestileno, ¿sí? O tiene que estar recubierto con un material para evitar el choque. No colocar objetos encima de otros, ¿sí? No tomar los objetos por las asas o por las decoraciones o por partes vulnerables, ¿sí? Una pieza cerámica, ¿sí? No la vamos a tomar por las asas, ¿sí? Es un bien que tiene 1500 años, ¿sí? Y está ya en un proceso de deterioro. Siempre tomar y sostener las piezas con una mano en la base y otra mano en los lados del cuerpo, siempre con las dos manos, bien sujetas, ¿sí? Si es un bien pequeño. Si es un bien grande, de grandes dimensiones, se tendrá que recurrir a otro tipo de soportes o de maquinaria o de complementos para trasladarlos. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta con el embalaje? Se envuelven los objetos, bueno, con tela quirúrgica, que nosotros aquí la conocemos como Tyvek, para evitar que se enreden o se golpeen. Puede ser Tyvek o puede ser, si no, las bolsas la bolsa de microburbujas, ¿sí? De esas que tienen las burbujitas que se explotan. Poner material amortiguante entre las piezas, ¿sí? Se pueden poner placas de cartón corrugado o de plástico corrugado, o se puede colocar pellets que se compran por montones, o se pueden poner microesferas, ¿sí? de Tergopol, ¿sí? Todo para amortiguar el contacto de las piezas. Si vamos a colocar varias piezas en un mismo embalaje, en una misma caja, o si estamos hablando con fragmentería, ¿sí? Colocar los objetos con grietas o fracturas sobre foam moldeados de manera que se observe la forma del objeto, ¿sí? Las placas de foam, que es el material, ¿sí? que vienen cuando uno ha comprado un televisor o un dispositivo electrónico, vemos ese material blanco, ¿sí? Que son como plaquitas que están pegadas y luego está recortado para la forma del objeto. Bueno, eso se compra, el foam se compra por rollos, ¿sí? O por planchas de distinto espesor, y se puede dar la forma perfecta para que encaje el bien ahí adentro. Almacenar los objetos por separado y envueltos en Tyvek o en algún material que los aísle. Nunca mezclar en un mismo embalaje objetos de diferente naturaleza. Esto es especialmente para los arqueólogos, ¿sí? Que organizamos los espacios de reserva por procedencia del bien y no por tipo de bien, ¿sí? Ponemos, ya está la cajita que dice nivel 1 de tal sitio, y abrimos la cajita y hay lítico, hay cestería. No, los bienes, está bien, uno puede organizar los anaqueles por procedencia, pero cada embalaje, cada caja es por tipo de material, no se tienen que mezclar. Para el transporte, utilizar cajas provistas de un material que amortigüe los movimientos para evitar abrasión. Se utilizan mucho doble embalaje, ¿sí? O sea, doble caja y con un colchón de burbujas, ¿sí? De plástico de burbujas o algo para amortiguar más los golpes, sobre todo si el transporte va a implicar
el viaje, ¿sí? Un viaje en vehículo, en camión, en camioneta, en avión y demás. Las piezas de gran tamaño deben trasladarse solas, de manera individual. Nunca, ¿sí?, colocar en un mismo embalaje 2 piezas de gran porte. Y utilizar medios auxiliares para el transporte en caso de que sean piezas muy pesadas, ¿sí?, como grúas, carros, ¿sí?, carretillas y demás. Para el almacenamiento. Los objetos se deben almacenar en un espacio adecuado a su volumen, ¿sí? Las cajas tienen que ser acorde al volumen del bien y si es necesario, ¿sí?, se confecciona la caja a medida. Se compran tanto una caja de plástico, de cartón corrugado o de plástico corrugado, si se puede comprar la plancha de cartón corrugado o de plástico corrugado y se la diseña a medida. No poner nunca cajas o objetos pesados sobre los contenedores que guarden este tipo de material que es muy frágil, ¿sí?, la cerámica, el vidrio, la porcelana y la cristalería. Disponer las piezas con suficiente distancia entre ellas con un material amortiguador. Colocar los objetos de mayor tamaño y peso en la parte inferior de los contenedores y para los objetos de equilibrio inestable, utilizar foam con una cavidad sobre la que se apoye la pieza, ¿sí? Cuando la vasija o el bien tiene una base cóncava o no es inestable su soporte. Y no colocar la pieza en posición invertida nunca, ¿sí?, pues puede agrietar o fracturar fácilmente. Ya para finalizar, le muestro cuáles serían algunos de los materiales, ¿sí?, que uno tendría que tener disponible en las áreas de reserva y en las excavaciones también para garantizar el traslado. Cajas que pueden ser de cartón o de plástico corrugado, ¿sí?, como les muestro ahí, esto se compra y se realiza. Láminas de foam, ¿sí?, para realizar los esquineros, los soportes, ¿sí?, para amortiguar. El burbopack, ¿sí?, o el plástico de burbuja, ¿sí?, espuma de polipropileno para separar los bienes unos de otros, ¿sí?, tipos de pellet o microesferas, ¿sí?, hasta de tergopol se pueden usar. Bueno, marcadores, todo este tipo, bueno, el Tyvek que se compra por plancha. El Tyvek es la tela que se usa para los trajes médicos, quirúrgicos. Entonces, bueno, ahora es como que están de moda con esto del COVID, es fácil de conseguirlo en Mercado Libre, todos están vendiendo rollos de metros de tela de Tyvek. Hace unos años era un poco más difícil conseguir y al haber menos disponibilidad eran bastante altos los costos. Bueno, acá les muestro, ¿sí?, un ejemplo en la primera imagen van a ver, bueno, cómo estaba el material, cómo estaba en el laboratorio, en una caja que no era adecuada, que no era firme. Sí tenía una envoltura con plástico de burbuja, ¿sí?, pero como ven, no era lo correcto. Bueno, la pieza se le hizo una pequeña intervención, se hicieron rellenos de laguna, ¿sí?, para que tenga mayor estabilidad. Luego se diseñó una caja a medida, ¿sí?, un embalaje a medida, y se realizó una cama, un soporte, ¿sí?, con foam para poder mantener la pieza en correcta posición y que no se mueva dentro del embalaje. Luego, sobre el embalaje, sobre la caja ya cerrada, se colocaron los datos de la pieza, una pequeña ficha, ¿sí?, con los datos y las flechas que indican en la posición y el símbolo de frágil, ¿sí?, y en la posición en la que tiene que estar. Para que ustedes vean, ahí se compara cómo estaba el primer embalaje y el segundo. Y bueno, ahí a continuación, como ven, en la área de reserva ya del laboratorio tienen que estar todas las cajas catalogadas, ¿sí?, y más o menos con medidas estándares. Bueno, espero que con esto hayan podido recorrer, ¿sí?, las medidas mínimas de conservación y restauración
de bienes culturales cerámicos que les sirva tanto para aportar a equipos interdisciplinarios o para su trabajo ya especialmente si se dedican a trabajar en áreas de reserva, de conservación y demás. Muchos de los procedimientos y las técnicas y los materiales que vimos en el laboratorio se utilizan para otros bienes culturales, ¿sí?, de naturaleza semejante, así como todo lo que vimos de medidas para mitigar los daños ambientales o antrópicos en las áreas de reserva. Así que bueno, nos despedimos así y les dejo unos materiales de lectura.